¿Quieres ir, ardillita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Hola niños, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. ¿Recuerdan que esta última vez estuvimos viendo la historia de un personaje muy especial? Un profeta, es decir, un mensajero de Dios. Vimos la vida de Elías. Ahora, antes de seguir viendo los otros profetas que encontramos en la Biblia, vamos a hacer un pequeño repaso de toda la historia que hemos visto hasta este punto. Vamos a ver desde la creación, el gran diluvio, cuando el pueblo de Dios estuvo en Egipto, cuando Dios lo sacó de Egipto, cuando vimos personajes como los jueces y luego vimos que le pidieron un rey a Dios. Vimos personajes como David, Salomón y ahora vamos a llegar al punto donde está el rey Acab, que fue muy malo. Y acá es la época donde estuvo el profeta Elías. Así que vamos a hacer este pequeño repaso el día de hoy. Pero primero vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por un día más de vida que nos das y por cuidarnos y protegernos. Te damos gracias por esta clase, por el culto que acaba de pasar y te pedimos por toda nuestra familia y por nuestras vidas. Te pedimos que tu palabra sea entrando en nuestros corazones y que la podamos aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que sin más, los dejo con el video. Planeta llamado Tierra. Los seres humanos fueron formados a la imagen de Dios para continuar la obra de Dios. Pero poco después los hombres dijeron, queremos vivir a nuestra manera, no a la de Dios. El egoísmo y la violencia llenaron la tierra, así que Dios empezó todo de nuevo solo con una familia. Y Dios hizo el siguiente pacto con un hombre llamado Abraham. La tierra que alcanzas a ver es ahora tuya. Tu familia será mi bendición para el mundo entero. En unas pocas generaciones se convirtieron en una gran nación llamada Israel. Los egipcios se atemorizaron y obligaron a los israelitas a ser sus esclavos. A través de un humilde líder llamado Moisés, Dios guió a los israelitas en un gran éxodo a la tierra prometida. A lo largo del camino, Dios les dio leyes y mandamientos para ayudar a los israelitas y seguir los caminos de Dios. Finalmente, después de 40 años de quejarse y luchar en el desierto, los israelitas volvieron a casa, a la tierra prometida. Cuando tenía la victoria, el pueblo adoraba a Dios, pero poco después se alejaba de Dios y vivía en sus propios malos caminos. Esto se convirtió en un patrón de generación en generación. El más grande juez de Israel fue Samuel. Él siguió los caminos de Dios y hablaba por Dios como profeta. Samuel le dijo a Israel que Dios era el único rey que necesitaban. Pero ellos querían ser como las naciones corruptas que los rodeaban e insistieron. Queremos un rey humano al que podamos ver y que nos gobierne, así como las otras naciones tienen rey. Así que Samuel encontró un hombre llamado Saúl para que fuera el primer rey de Israel. Su reinado empezó bien, pero poco después Saúl dejó de seguir a Dios y empezó a tomar malas decisiones. De modo que Samuel le dijo a Saúl, como le has dado la espalda a Dios, Dios te ha rechazado como rey. Samuel buscó al siguiente rey y fue guiado a un valiente joven pastor llamado David. Cuando David creció lo suficiente para ser rey, Dios lo bendijo a él y a los israelitas en gran manera. Pero David no era perfecto. Tuvo una relación con una mujer casada y cometió un homicidio para ocultar su relación. Pero muy dentro de sí, David siempre amó a Dios y volvió a vivir en sus caminos. Conocido como el poeta, David escribió música para Dios llamada salmos. Eran sentidas expresiones de oración, luchas y acción de gracias. Después de ser rey durante muchos años, David le dejó el trono a su hijo Salomón. Dios también le dijo a David que un día uno de sus descendientes reinaría y que su reino no tendría fin. Salomón sucedió a su padre David y se convirtió en el rey más rico de la historia de Israel. Lleno de la sabiduría de Dios, Salomón escribió libros como Proverbios y construyó un templo espléndido, un tabernáculo permanente que le recordaba al pueblo la presencia constante de Dios. Pero Salomón se alejó de Dios y se casó con mujeres corruptas que lo llevaron a adorar dioses falsos. Se desató una guerra civil y el país se dividió en el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Pronto, ambos reinos serían gobernados por reyes perversos que ignoraban los caminos de Dios. Durante este tiempo, Dios envió profetas como mensajeros. Ellos les decían a los israelitas que regresaran a Dios y les advertían sobre las consecuencias de destrucción que les esperaban.
El profeta Elías, un hombre duro y tosco, dejó al descubierto a los falsos profetas al clamarle a Dios que enviara fuego. Espera, pero antes de seguir con el resumen de la historia de Elías y Eliseo, vamos a escuchar un pequeño pedazo de la canción. Elías anda con Dios, tiene una fe incomparable, con su voz el cielo abría y le cantaba todo el día. Eres el único Dios, quiero más de ti y todos te conocerán. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Durante el tiempo en que Israel estaba dividido, Dios le dijo a un profeta llamado Elías que habría una sequía en la tierra. Le pidió que saliera del área y viviera por su cuenta 3 años cerca de un arroyo donde tendría toda el agua que necesitaría. Un día Dios le dijo a Elías que fuera y confrontara al rey Acab y a su esposa Jezabel por hacer que los israelitas adoraran a un dios falso llamado Baal. Elías le dijo a Acab y a todo el pueblo de Israel que se encontraran con él en la cima de una montaña. Acab trajo 450 profetas de Baal consigo. Elías decidió desafiarlos para demostrar que él seguía al Dios verdadero. Se trajeron 2 bueyes para ser sacrificados. Los profetas de Baal pusieron pedazos de madera y pusieron al buey encima, pero no encendieron el fuego. «Clamen a su Dios», los desafió Elías, «y yo clamaré al mío. El que conteste enviando fuego es el verdadero Dios». Desde temprano en la mañana hasta el mediodía, los profetas le pidieron a su dios Baal que enviara fuego, pero nada sucedió. Elías se burlaba de ellos. «Griten más fuerte, quizás su dios está meditando o está dormido». Así que ellos gritaban más fuerte y se cortaban con sus espadas y lanzas. Sin embargo, nada sucedió. Elías construyó un altar rápidamente, utilizando 12 piedras. Cada una representaba una tribu de Israel. Finalmente les pidió a los que estaban alrededor que vertieran agua sobre el buey y la madera. Había tanta agua que llenó la zanja alrededor del altar. Luego clamó: «Que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel». Cayó fuego del cielo y quemó el buey, la madera e incluso las piedras y la tierra. Cuando el pueblo vio esto, cayeron sobre sus rostros y gritaron: «El Señor es Dios». Los profetas de Baal fueron arrestados y muertos en el valle debajo de la montaña. Cuando el rey Acab regresó a casa y le contó a su esposa Jezabel lo sucedido, ella se puso furiosa y le mandó a decir a Elías que lo iba a matar. De modo que Elías huyó al desierto. Allí se encontró con un ángel que le envió Dios para que lo cuidara. Él le dio comida y agua. Eventualmente, Dios le dijo a Elías que Eliseo tomaría su lugar como profeta de Israel. Poco tiempo después, Elías y Eliseo estaban caminando cuando una carroza de caballos hecha de fuego apareció de la nada y se llevó a Elías al cielo. Eliseo continuó con la obra de Dios. Hizo milagros y una vez incluso resucitó a un joven. Eliseo se acostó sobre el joven, lo hizo estornudar 7 veces y el joven volvió a la vida. Durante muchos años Dios continuó utilizando a Eliseo y a otros profetas que realizaban milagros y les advertían a los israelitas todo lo que les sucedería si no seguían a Dios. A pesar de las advertencias de los profetas, los siguientes reyes alejaron a Israel aún más de Dios. Era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas tuvieran que cambiar. Y bueno, niños, esto fue todo por la clase de hoy. Como pudimos ver con la historia de Elías, Dios respalda nuestras acciones y nos va a cuidar siempre y cuando nosotros tengamos una relación con Él. Dios tenía un plan muy grande con la vida de Elías y Él lo cumplió hasta el final. Pero recordemos que es muy importante estar de la mano de Él. También pudimos ver que a pesar de que hayan muchos profetas, mucha gente que diga que va a hacer grandes cosas, si no es apoyada por Dios o no es la voluntad de Dios, no lo va a lograr.
Así que también nosotros debemos tener el discernimiento para saber qué voces escuchar y cuáles no. Así que bueno, niños, esperamos que les haya gustado esta clase y nos vemos dentro de 8 días. Esperamos que les haya gustado mucho esta clase. Recuerden que nos pueden contactar a través de este número. Sí, para tener sus datos, para orar por ustedes y sobre todo para saber que están muy bien. Y si no, ver cómo podemos ayudarnos porque claro, seguimos siendo iglesia. Recuerden también que las clases están grabadas para Facebook y para YouTube. Así que si se perdieron algo, pueden volver a revisar. Y esperamos realmente que sigan conectados con esta increíble historia. Nos vemos dentro de 8 días. ¡Chao!